El canal abrió el video con un saludo breve y una invitación a quedarse. Después, la historia comenzó lejos de cualquier palacio. Tomás llevaba años trabajando en un pequeño taller mecánico al borde de la ciudad de Bruma Sur. Su vida era simple. Despertar temprano, limpiar piezas, arreglar motores viejos y soportar el olor constante a metal caliente y aceite. Nunca pensó que algo fuera de lo común cruzaría esa puerta oxidada. Una mañana, antes de que el barrio despertara del todo, un ruido fuerte sacudió el suelo. No fue un trueno ni una explosión. Fue una nave oscura que descendió frente al taller levantando polvo por todas partes. Tomás dejó caer la herramienta que tenía en la mano. No esperaba visitas, mucho menos algo así. De la nave bajaron 4 soldados con armaduras claras y miradas frías. Caminaban como si cada paso estuviera medido. Entre todos cargaban una estructura grande cubierta con telas gruesas y símbolos brillantes. Nadie explicó nada al principio. Solo avanzaron y colocaron el objeto en el centro del taller. El silencio fue incómodo. Las máquinas apagadas parecían observar. Uno de los soldados habló con voz firme. Dijo que dentro del cargamento venía una joven de la Casa Real, enviada allí por decisión directa del Consejo Central. No dio razones. Solo pidió cuidado y respeto. Tomás pensó que era una broma mal hecha. Pero cuando retiraron la tela, se quedó sin palabras. Sobre cojines suaves estaba recostada una joven llamada Alina. Tenía el rostro tranquilo, aunque sus ojos se movían con nervios. Su cuerpo era grande, distinto a lo que la gente solía aceptar sin juzgar, pero había algo en su postura que transmitía calma y dignidad. No parecía débil. Parecía cansada de ser observada. Cuando abrió los ojos del todo y miró alrededor, el taller le resultó extraño. Nada de columnas blancas ni pisos pulidos. Solo cables, herramientas y manchas de grasa en el suelo. Aún así, no mostró rechazo. Más bien curiosidad. Tomás se acercó despacio. No sabía qué decir. Finalmente habló con sencillez. Le dijo que estaba a salvo, que allí nadie gritaba órdenes y que las máquinas no mordían, aunque a veces quemaban. Ella soltó una risa corta, nerviosa. Ese sonido rompió la tensión del lugar. Los soldados no se fueron de inmediato. Vigilaron mientras Tomás le mostraba las cosas básicas del taller. Le explicó para qué servía cada herramienta y cómo una pieza mal puesta podía arruinar todo. Alina escuchaba con atención. Al principio dudó en tocar algo, pero poco a poco comenzó a hacerlo con cuidado. No preguntaba por orgullo. Preguntaba porque quería entender. Cuando el sol bajó, se sentaron a descansar. Ella habló por primera vez de su vida anterior. Contó que en los salones del poder siempre fue señalada. Que su cuerpo era tema de burla y que cada evento público la hacía sentir fuera de lugar. Tomás no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque no veía lo que otros decían ver. Para él, Alina era fuerte. Curiosa. Real. Esa noche ella durmió en el taller, rodeada de telas improvisadas. Tomás casi no pegó ojo. Sentía que algo se había movido dentro de él, como una máquina que empieza a girar sin aviso. Con los días, la rutina cambió. El taller ya no era solo ruido y trabajo. Era aprendizaje compartido. Tomás empezó por lo simple. Motores pequeños, piezas fáciles. Alina aprendía rápido. Demasiado rápido. A veces sus manos se tocaban al pasar tornillos. Ninguno lo mencionaba. Pero ambos lo sentían. Un mediodía, mientras comían en silencio, ella le preguntó si alguna vez quiso irse de allí. Tomás respondió que sí, pero que nunca tuvo con quién. Alina sonrió sin decir nada. Ese gesto quedó flotando entre los dos. Más tarde ocurrió algo que cambió todo. Mientras revisaban un motor viejo, la máquina comenzó a moverse sola. No había contacto directo. Las piezas se ajustaban como si alguien invisible las guiara. Tomás dio un paso atrás. Alina tenía las manos levantadas, temblando, concentrada. Ella se asustó al darse cuenta de que él la había visto.
Confesó que desde niña podía sentir la energía de las cosas. Que podía moverla, empujarla, ordenarla. Nunca lo dijo en voz alta por miedo. El poder no era bien visto en su mundo. Tomás no la juzgó. Le dijo que allí no hacía falta esconderse. Que lo que veía no era peligroso, sino increíble. Desde entonces trabajaron de otra forma. Mezclaron técnica y algo más difícil de explicar. Las máquinas funcionaban mejor. Los errores desaparecían. El taller parecía cobrar vida. Pero también creció la tensión. Si alguien descubría la habilidad de Alina, todo terminaría. Cada ruido afuera los ponía alertas. Cada sombra era una amenaza. Una noche, Tomás la encontró practicando sola. Se sentó a su lado sin hablar. Ella apoyó la cabeza en su hombro por un momento. No fue un gesto romántico. Fue confianza. Y en ese silencio, Tomás entendió algo simple. Más allá de motores y secretos, Alina solo buscaba un lugar donde no tuviera que esconder quién era. Y sin planearlo, él estaba empezando a ser parte de ese lugar. La noche avanzó lentamente mientras el taller seguía lleno de luz y ruido. Las chispas saltaban del motor abierto y dibujaban sombras sobre los rostros de Tomás y Alina. En sus miradas había muchas cosas mezcladas, emoción, preocupación y algo más difícil de explicar. No hablaban, pero no hacía falta. La cercanía decía más que cualquier palabra. Tomás sabía que ese momento no duraría. Sentía que el poder central no tardaría en aparecer y que los secretos de Alina podían romper esa calma frágil. Aún así, en ese instante, entre metal y aceite, decidió no pensar en el futuro. A la mañana siguiente, la ciudad despertó diferente. Bruma Sur estaba demasiado callada. Las calles que solían llenarse de voces y pasos parecían vacías. Incluso el aire se sentía pesado, como si anunciara problemas. Tomás lo notó mientras ajustaba una pieza. Entonces escuchó un sonido que conocía bien. Un zumbido profundo, lento, que venía del cielo. Naves oficiales. Alina estaba cerca, observando su trabajo sin notar todavía lo que pasaba. Tomás dejó la herramienta y tomó su mano con fuerza. Tenemos que prepararnos, le dijo en voz baja. Han venido por ti. Ella lo miró sin gritar ni retroceder. Sus ojos se abrieron, pero no había pánico. ¿Por qué ahora?, preguntó. Tomás respiró hondo antes de responder. Desde arriba nunca fue una broma. Te enviaron aquí para humillarte, y ahora quieren borrar todo rastro de eso. Alina asintió despacio. No discutió. Entendió. Sabían que no podían ganar con armas comunes. Así que Tomás empezó a usar todo lo que tenía. Motores viejos, placas rotas, engranajes sin dueño. El taller se transformó. Ya no era solo un lugar de trabajo, era una defensa improvisada. Alina no se quedó atrás. Usó su habilidad con cuidado. No grandes explosiones, sino empujes suaves, refuerzos invisibles. Las trampas se activaban más rápido. Las estructuras resistían más. Cuando las naves aparecieron en el cielo, tapando la luz del sol, Tomás se colocó frente a la puerta del taller. Alina se puso a su lado. No temblaba por miedo, sino por la energía que recorría su cuerpo. Los primeros soldados bajaron confiados. Pensaban que aquel lugar era fácil. No lo fue. El suelo se movía. Piezas saltaban. Barreras invisibles los detenían sin que entendieran por qué. Cada intento de avanzar terminaba en confusión. Tomás se dio cuenta de algo en medio del caos. No solo estaba luchando. Estaba protegiendo. Y eso le daba una fuerza nueva. Alina se movía con precisión. Guiaba la energía como si siempre hubiera sabido hacerlo. Cada gesto suyo era exacto. Cada mirada que cruzaba con Tomás los hacía reaccionar mejor. Después de horas de tensión, los atacantes retrocedieron. No se fueron del todo, pero se alejaron lo suficiente. Alina cayó sentada junto a él, cansada pero sonriendo. Se tomaron de la mano sin decir nada.
Nunca pensé que alguien se quedaría a mi lado así, dijo ella con voz cansada. Me hace sentir capaz. Tomás la miró y entendió que no era solo fuerza lo que los había salvado. Era confianza. Más tarde, cuando el taller quedó en silencio, algo cambió entre ellos. Alina habló primero. Le agradeció no solo por cuidarla, sino por hacerla sentir aceptada. Tomás, con el corazón acelerado, le confesó lo que llevaba días guardando. Que desde que ella llegó, su mundo ya no era el mismo. Que no quería imaginar el taller sin ella. Alina sonrió, sorprendida, y le dijo que sentía lo mismo. Que con él no tenía que esconderse. El beso fue corto, torpe, real. No necesitó más. Esa noche, pese al peligro afuera, se sintieron seguros. Pero el amanecer llegó con ruido. Las naves volvieron, más cerca, más organizadas. Esta vez no venían solo por Alina. Venían a arrasar. Sin hablar demasiado, se pusieron en movimiento. Tomás ajustó mecanismos. Alina reforzó cada sistema. Trabajaban como si fueran una sola mente. Cuando los soldados descendieron, el taller se convirtió en un campo imposible. Aceite caliente, metal en movimiento, energía empujando desde todos los ángulos. Alina levantó piezas con un gesto firme y las lanzó con precisión. Tomás activaba trampas en el momento justo. Se movían en sincronía total. En medio del humo y las chispas, Tomás la miró y entendió algo claro. No era solo una batalla. Era una elección. Y juntos, dentro de ese taller, estaban dispuestos a sostenerla. La forma en que Tomás y Alina trabajaban juntos parecía ir más allá de lo normal. No era solo habilidad ni práctica. Los soldados comenzaron a retroceder sin entender cómo una mecánica improvisada y una joven sin armas visibles podían detenerlos. La confusión se extendió rápido entre ellos. En medio del desorden, Tomás notó algo claro dentro de sí. Ya no era solo miedo por la seguridad de Alina. Había respeto profundo, atracción y un sentimiento que ya no podía negar. Cada roce accidental entre sus manos encendía algo cálido, una energía distinta que no los distraía, sino que los mantenía enfocados y firmes. Parecía que esa conexión los empujaba a seguir incluso cuando el cansancio pesaba. Después de horas de enfrentamiento, los atacantes finalmente se retiraron. No fue una victoria limpia ni fácil. El taller quedó marcado, con metal doblado, trampas rotas y humo flotando en el aire. Tomás y Alina se apoyaron uno en el otro para no caer. Estaban cubiertos de polvo y grasa, respirando con dificultad, pero vivos. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, dijo Tomás entre jadeos. Nunca imaginé verte luchar así. Alina apoyó la cabeza en su hombro. Y yo nunca pensé que alguien me cuidaría sin intentar cambiarme, respondió. En el cielo aún quedaban restos de humo. Las naves del Consejo Central se mantuvieron lejos, observando. Tomás sabía que aquello no era el final, solo una pausa. Pero también entendió algo esencial: mientras siguieran juntos, no estarían indefensos. El taller, herido pero en pie, ya no era solo un lugar de trabajo. Era una prueba de lo que habían construido. Pasaron la noche reparando daños. Ajustaron poleas, reforzaron muros y revisaron cada rincón. Cualquier ruido los ponía en alerta. En una de esas revisiones, Tomás se detuvo. Una pieza no estaba como la había dejado. Su expresión cambió. Alguien estuvo aquí, murmuró. Alina se acercó de inmediato. ¿Uno de los soldados? Tomás negó despacio. No. Alguien que conocía el taller. La idea dolía más que cualquier ataque. Durante años había confiado en los jóvenes que aprendían con él. Pero uno había hablado. Había entregado información al poder central. Tenemos que ser cuidadosos, dijo Tomás. Si saben todo, vendrán con más fuerza. Alina apretó los dientes. Su energía vibraba de forma contenida, lista. Decidieron prepararse para una infiltración. Tomás ajustó defensas que solo ellos podían activar. Alina reforzó los puntos clave con barreras invisibles. Más tarde,
Tomás enfrentó al aprendiz que sospechaba. Lo encontró fingiendo normalidad. La verdad salió rápido. El miedo había sido más fuerte que la lealtad. Aún puedes ayudar, le dijo Tomás. O todos caeremos. El joven aceptó. No borró la traición, pero permitió seguir adelante. Cuando el sol comenzó a caer, el cielo volvió a llenarse de sombras metálicas. Las naves descendían otra vez. Tomás tomó la mano de Alina. Esto es lo decisivo. Ella lo miró sin dudar. No estoy sola. Las defensas estaban listas. Aceite, metal, energía. Todo. Cuando apareció la figura del líder del consejo, su presencia llenó el lugar de tensión. Su voz fue fría al llamar a su hija. Alina no se movió. Aquí es donde pertenezco, dijo. Tomás se colocó frente a ella. Si la quieres, tendrás que pasar primero por mí. La lucha fue intensa. El taller respondió como una extensión de ellos mismos. Cada trampa se activaba en el momento exacto. Cada impulso de energía encontraba su objetivo. Finalmente, un último mecanismo, activado por ambos, fue suficiente para detener al líder sin destruirlo. Alina dio un paso adelante. No necesito volver, dijo con firmeza. Tengo un lugar donde soy respetada. El silencio fue pesado. Luego, la retirada. El taller quedó en pie. Dañado, pero firme. Alina abrazó a Tomás con fuerza. No hizo falta hablar. La ciudad volvió poco a poco a la calma. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, algo había quedado claro entre ellos, juntos habían resistido, y eso ya nadie podía quitárselo. Cuando el último eco de las naves se perdió en el cielo, Bruma Sur quedó en un silencio extraño, casi respetuoso. No era el silencio del miedo, sino el de algo que había terminado. El taller seguía en pie, torcido en algunos puntos, cubierto de marcas negras y metal retorcido, pero vivo. Como ellos. Tomás permaneció un momento quieto, respirando hondo, como si necesitara convencer a su cuerpo de que ya no había peligro inmediato. Alina estaba a su lado, con la mano todavía aferrada a la suya. Ninguno quiso soltar primero. Habían pasado demasiado juntos como para hacerlo ahora. El aprendiz se acercó despacio, sin armas ni palabras grandes. Solo ofreció ayuda. Tomás asintió. No hacía falta decir más. El perdón no llegó de golpe, pero el trabajo compartido era un comienzo. Durante los días siguientes, el taller volvió a llenarse de ruido, aunque ya no era el mismo sonido de antes. Cada golpe de martillo, cada engranaje colocado, llevaba una intención distinta. No se trataba solo de reparar máquinas, sino de reconstruir algo más profundo. Confianza. Hogar. Alina empezó a caminar por el lugar con seguridad. Ya no se movía como una invitada ni como alguien que debía ocultarse. Ese espacio también era suyo. A veces usaba su energía para ayudar, otras simplemente observaba, aprendiendo sin prisa. Tomás notó que ella sonreía más. No una sonrisa nerviosa, sino tranquila. Las personas del barrio comenzaron a acercarse poco a poco. Al principio con cautela, luego con curiosidad. Habían visto las naves retirarse. Habían oído historias. Nadie preguntó demasiado. Solo ofrecieron manos, comida, piezas viejas que podían servir. El taller dejó de ser un lugar aislado. Se convirtió en un punto de encuentro. Una noche, cuando el trabajo del día terminó, Tomás y Alina se sentaron en el mismo banco donde todo había comenzado. El aire era fresco. La ciudad dormía sin sobresaltos. Nunca pensé que mi vida sería así, dijo Tomás al fin. Siempre creí que mi mundo terminaba en estas paredes. Alina apoyó la cabeza en su hombro. Yo siempre pensé que mi mundo era una jaula, respondió. Ahora sé que puede ser algo que se construye. No hablaban de imperios ni de amenazas. Hablaban de mañanas simples. De ideas. De viajes que tal vez algún día harían, no por huir, sino por elegir. Con el paso del tiempo, el poder central no volvió.
No por miedo, sino porque entendió algo que no podía controlar. Alina ya no era una pieza que mover. Era alguien con decisión propia, respaldada por personas que la respetaban. El taller creció. Se amplió. Nuevos aprendices llegaron, esta vez sabiendo que allí se enseñaba algo más que mecánica. Se enseñaba paciencia, colaboración, valentía. Tomás seguía siendo el mismo en esencia, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo el mecánico que arreglaba motores. Era alguien que había elegido quedarse y defender lo que amaba. Alina, por su parte, dejó de verse como un problema que debía esconderse. Su habilidad ya no era un peso. Era una herramienta, usada con cuidado y propósito. Aprendió a controlarla mejor, no por miedo, sino por respeto a sí misma. A veces, al caer la tarde, se detenían a observar el cielo. No buscando naves, sino colores. El rojo del atardecer, el dorado suave antes de la noche. El amor entre ellos no fue ruidoso ni exagerado. Creció como crecen las cosas fuertes. Con gestos pequeños. Con silencios cómodos. Con decisiones compartidas. No eran invencibles porque no sintieran miedo. Lo eran porque, incluso con miedo, elegían avanzar juntos. Bruma Sur nunca volvió a ser la misma. Tampoco necesitó serlo. La historia de lo ocurrido se contó de muchas formas, exagerada en algunos puntos, simplificada en otros. Pero la verdad era más sencilla. Dos personas se encontraron en el momento menos esperado. Decidieron confiar. Decidieron quedarse. Decidieron luchar no por poder, sino por dignidad. Y eso fue suficiente. Cuando alguien preguntaba a Tomás cómo había logrado todo eso, él solo sonreía y seguía trabajando. Alina, desde el fondo del taller, lo observaba con una expresión tranquila. No necesitaban que el mundo entendiera su historia. Ellos ya la estaban viviendo. Y mientras el taller seguía lleno de ruido, luz y vida, ambos sabían algo con absoluta certeza: habían encontrado un lugar donde podían ser quienes eran, sin pedir permiso, sin esconderse, construyendo juntos un futuro que, por primera vez, les pertenecía.